vamos a continuar hablando de este tema, que lo hemos titulado Tierra Árida. Como ustedes ya saben, pues ya lo empezamos a ministrar. Hoy sí les coloqué ahí la imagen, vean, de cómo es una tierra árida, mis amados hermanos. Amén. Y pues básicamente, ¿verdad? En una tierra árida no se puede encontrar, mis amados hermanos, aquel verdor, aquella vida. No se encuentra nada de eso, sino solamente pues desierto, ¿verdad? Y como ya lo vi, ya vimos algunas cosas. Ustedes pueden ver ese árbol ahí, pero no sé cómo lo logran ver. ¿Sí se ve en la pantalla? ¿Sí? ¿Cómo lo ven? Perdón, hermano, ¿cómo lo ven? ¿Les gustaría hacer ese árbol? ¿Qué tipo de árbol nos gustaría hacer? Yo creo que todos nos gustaría hacer, mis amados hermanos, un árbol que dé fruto. ¿Decimos amén? Miren, a mí me llama mucho la atención este tema. ¿Sabe por qué? Porque lo he seguido escudriñando. Recuérdense que les di ¿cuántos? 27 puntos, creo yo, que serían sinceramente 27 prédicas, pero hay cosas muy vinculadas con este tema, como lo que es el agua y el fuego. Amén. Mateo capítulo 13, versículo 23. La buena tierra representa el corazón del hombre que escucha el mensaje, lo entiende y sale a ganar 30, 60 y hasta 100 almas para el reino de Dios. Vamos a dejar ahí, no vamos a entrar en mayor detalle. Mateo 13, 23, otra versión dice: en cuanto a la semilla que cayó sobre tierra buena y rica, otra versión dice hermosa, representa los corazones de las personas que escuchan y abrazan plenamente el mensaje del reino del cielo. Sus vidas dan, ¿qué dice? Buenos frutos. Algunos producen una cosecha de 30, 60, incluso 100 veces más de lo que se ha sembrado. Aquí voy a explicar esto, ya lo explicamos. Vimos, mis amados hermanos, las claves para poder dar frutos. Amén. Básicamente es aceptar, escuchar y oír. Amén. En esa línea, ¿verdad? Y la otra es entender, abrazar, prestar atención, comprender, meditar y captar el sentido, mis amados hermanos, del por qué se nos está predicando lo que se nos está predicando. Amén. Isaías capítulo 53, versículo 3 en adelante, no lo voy a leer, solo nos muestra, mis amados hermanos, acá por lo menos, aquí se ven las 13 completas, ¿sí? 13 cosas, mis amados hermanos, que nosotros hicimos y lamentablemente a veces aún las seguimos cometiendo, que le dan, si lo queremos ver así, le hubieran dado al Señor Jesús una razón para ser tierra árida, mas sin embargo no lo fue. Amén. Número 1, ahí están las 13. Él fue despreciado, fue desechado de los hombres. ¿Y ustedes y yo qué somos? Los seres humanos, ¿verdad? Nosotros mismos lo desechamos, mis amados hermanos. Varón de dolores, experimentado en aflicción, como uno de quien los hombres, escuchen qué tremendo esto, esconden el rostro. ¿Alguna vez les ha pasado a ustedes que miran a alguien por ahí y no lo quieren ver o no le quieren hablar? ¿Y qué hacen? ¿Saben qué han hecho algunos de ustedes cuando me han visto? Porque yo sé que me han visto. Vamos a dar cuenta que este es el celular. Yo vengo ahí, los miro y miren que voy. Y así me pasan a la par. Y yo así. Así estamos. Tierra árida. No broma. Fue despreciado, no le estimamos, nosotros le tuvimos por azotado. Eso le tuvimos, nosotros lo azotamos. Por herido de Dios, afligido, herido, molido y castigado. ¿Y qué fue lo que Él hizo, mis amados hermanos? Esto, miren. Habiendo tenido razón, repito, para ser tierra árida, Él, después de todo lo que le hicimos y le seguimos haciendo, aún siguió dando fruto. ¿Qué fue lo que hizo? Se llevó nuestras enfermedades, cargó con nuestros dolores, fue molido por nuestras transgresiones, herido por nuestras transgresiones, molido
por nuestras iniquidades. Nosotros tenemos paz porque a Él lo castigaron. Y aún con todo eso, ¿qué es lo que dicen? Que por sus heridas hemos sido sanados. ¿Ven ustedes algún beneficio en estas 6 cosas que están escritas ahí para Él? Nada. De las 6 cosas que están ahí, a Él le pasó todo lo malo. Y a nosotros, todo lo bueno. ¿Por qué? Pregunto, ¿merecíamos algo de eso bueno? ¿Qué sembramos nosotros en esa tierra? Esto fue lo que sembramos, ¿eh? Solo voy a mencionar desprecio. Eso fue lo que sembramos. Mas sin embargo, ¿qué cosechamos? Todo lo bueno. ¿Por qué? Porque Él era tierra buena, fértil, sana, rica, hermosa. A tal punto que ustedes y yo podemos ver que cuando Él está en la cruz, Él pide que le den agua de beber. Amén. ¿Y qué le dieron? Dice que le dieron vinagre. ¿Y qué hizo? Se lo tomó, lo escupió. O sea, aún en la cruz, miren cómo es el diablo de tremendo, que yo lo reprenda. Le intentó amargar la vida. ¿Y qué hizo el Señor? Escupió. No pudo. Y ahí nos damos cuenta, también una cita donde Él dice: el príncipe de este mundo está por venir, pero Él no tiene parte en mí. Y Él se fue. ¿Se imaginan ustedes que si el enemigo hubiera tenido parte en Él, se hubiera podido ir? No, pero bueno, no vamos a hablar de mayores detalles. Si miran que no me muevo mucho es porque estoy grabando con la cámara de este teléfono, y si no me aparezco ahí, entonces solo va a escuchar mi voz, y cabal, aquí está el rango de la cámara. Isaías 53:2 dice: creció como un retoño delante de Él, como raíz en tierra árida. ¿En dónde fructificó el Señor, mis amados hermanos? Ahora les pregunto, ¿y quién es esta tierra árida? Ya se dan cuenta de que a pesar de ser como nosotros somos, Él no nos desecha. Más de algún fruto, mis amados hermanos, espero yo, vamos a dar. Bueno, gloria a Dios por eso, amén. Isaías 44:3 dice: porque yo derramaré agua sobre el sequedal y río sobre tierra árida, mi espíritu derramaré sobre tu generación y mi bendición sobre tus renuevos. Eso ya lo expliqué, por eso no me estoy deteniendo, mis amados hermanos. Amén. Porque quiero empezar con el desarrollo del día de hoy. ¿Qué dice Job 14:9? Léanmelo por favor a la cuenta de 3, 1, 2 y 3. Muchas gracias. Ya lo leyeron, ¿verdad? Que lo hayan entendido es otra cosa, porque yo no entendí que leyeron, pero gloria a Dios que lo leyeron. Aquí vemos las 27 cosas, mis amados hermanos, perdón, que dentro del tiempo que tuve, encontré. O sea, no significa que estas sean las 27 nada más. Seguramente, si le dedicamos más tiempo a escudriñar, ¿qué creen que va a pasar? Vamos a encontrar muchas más características que tiene la tierra árida. Y por eso empezamos hablando de la cita de Mateo, que dice que la tierra son los corazones. Entonces, mis amados hermanos, la palabra del Señor, dice la Biblia que la palabra del Señor hasta por contienda se predicaría. Y pregunto, ¿será que porque alguien está peleando con alguien, será que esa no es palabra de Dios la que estoy predicando? Si la Biblia dice que hasta por contienda la gente iba a predicar, imagínense, gloria a Dios, ¿verdad? Porque aunque estén peleando, la palabra de Dios no se deja de predicar. Tremendo que es el Señor, ¿verdad? Bueno. Entonces acá hay 27 características que tiene la tierra árida. Las voy a leer rápidamente. No tiene agua, está reseca, está desolada, es un desierto, es inaposo, desea el agua, sequedad, humeante, muerte por sed, nada germina, todo lo que se siembra se muere, no da fruto, estanques secos, estepa. Ya explicamos que esta es una estepa, ¿verdad? La imagen que está ahí, son las plantas que se adaptan a la sequedad. Amén. Y como yo les decía, ¿y qué pasa con esas plantas? Una chispita, un medio fuego encendido y se quema. Y eso es lo que lamentablemente pasa con muchos cristianos, mis amados hermanos, que están dentro de las iglesias, pero se acomodan a la sequedad. Miren qué tremendo cuando la Biblia dice que ustedes y yo tenemos que adaptarnos
que no nos adaptemos a este mundo, sino antes bien, por medio, mis amados hermanos, de la renovación de nuestra mente, nos adaptemos a Cristo para así conocer cuál es lo bueno, lo agradable y lo perfecto que quiere Él o que tiene Él para nosotros. Pero qué lamentable que muchos cristianos Bien, yo prediqué un tema, estoy predicando un tema de matrimonios, en donde la Biblia habla en el libro de los jueces, mis amados hermanos, que todos los árboles vinieron delante del olivo, delante de la higuera y delante de la vid, y le dijeron: ven y reina sobre nosotros, y ninguno de los otros tres quisieron gobernar sobre todos los árboles. Y dice que fueron, lo vamos a parafrasear, con el arbusto, con el chiribisco, con el árbol que estaba plantado en tierra seca. Y los árboles le dijeron: reina sobre nosotros, y él les dijo: sí. Y cuando a ese árbol le cayó fuego, todo quemó a todos los árboles. Está hablando de Abimelech. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí porque no ese es el punto, ¿verdad? Pero a lo que voy es de que todo lo que es estepa y se adapta, viene a ser como el corito que cantamos, ¿verdad? Fue como el tamo ante él. ¿Y qué es el tamo? Eso no es aquel donde se echa agua, pastor, el tamo. No, ese es tambo. El tamo, mis amados hermanos, es ese monte seco que está ahí, solo que ya cortado, ¿verdad? Ya apilado. Le cae un fueguecito que le cae ahí. Ahí se van a dar cuenta de lo que les traigo, solo te lo voy a enseñar. Eso pasa donde hay tierra seca. Eso pase. ¿Qué pasa entonces con la estepa? Se adapta a la sequedad. Yo no sé ustedes, mis amados hermanos, pero ¿qué pasa cuando no hemos bebido agua? Agua pura, ¿verdad? Ustedes pueden tomar, ¿qué toman ustedes aparte del agua pura? Fresco, gaseosa, jugos, pero ustedes tienen sed de agua. ¿Qué pasa con todo eso? ¿Verdad que no? Por más así, sea lo que sea, fría, helada, caliente, como sea, nos sacia la sed. ¿Hasta qué? Eso es lo que el cuerpo nos pide, mis amados hermanos. Ustedes y yo sabemos de que nuestros cuerpos están hechos de más del 70% de agua. Y cuando uno es bebé, casi el 90% del cuerpo del bebé es de agua. Y conforme uno va envejeciendo, va perdiendo el agua. Pero bueno, dejemos ahí a los viejitos. Arbustos, escuchen qué tremendo esto, cuyos frutos, ¿qué pasa con ese fruto? No maduran. ¿Dan fruto? Sí, pero ¿se comen ustedes mencionen alguna fruta que hace daño si uno se la come verde? El mango verde se lo come, es rico. Los nances verdes, los mísperos, iba a decir, pero son ricos verdes. Bueno, hay frutas que simple y sencillamente, si están verdes, no se pueden comer, así de simple. Bueno, avancemos. Es tierra accidentada. Miren, es tierra donde habita el macho cabrío. Hay iniquidades, hay espíritus inmundos, hay escribas, hay fariseos. No hay vida, ¿verdad? No vive nadie ahí. Habitan animales salvajes. Pareciera contradictorio, pero ya se lo dije. ¿Por qué escribí yo no vive nadie ahí? Porque la Biblia dice que en tierra árida no habitará alma alguna. Amén. Pero dice alma, no dice animales. Animales salvajes, buitres. Lo tremendo que hay una cita que dice que también en las tierras áridas habitan muchos hijos. ¿Y los hijos de quién? Pues de su papá y de su mamá, ¿verdad? También es tenebrosa, hay tinieblas sin hermosura. Y este es el que a mí más me tiene impactado. Lamentablemente no sé por qué lo dejé de último, imagínense. Quizás nunca se los explique. Porque imagínense, tengo un montón de temas ahí. ¿Alguien que se acuerde un tema que no terminé? ¿Cuál? Imagínense, hace un año ya, hermanos, y no termina. Entonces, ¿cuándo vamos a terminar esto? Pero bueno, ahí se los dejo, hasta hacer. Entonces, ¿qué es una tierra, mis amados, como lo dice acá en rosado? ¿Qué es la estepa? Son las plantas que se adaptan a la sequedad. Y ustedes y yo no podemos adaptarnos. ¿Cuál fue uno de los coritos que cantábamos hoy? Si acaso se me olvida. Si acaso se me olvida que hay culto, llego el lunes. ¿Y qué más puede pasar? No, eso no cantamos, mis amados hermanos. ¿Qué decía? Llévame a qué. ¿Y qué es el madero?
¿Para qué pedimos? Lo cantamos, pero ¿verdad que lo cantamos con entendimiento? Llévame al madero. ¿A qué quieren ir al madero? Pues yo a ver cómo era, pastor. No, si de lo que se trata es, espiritualmente hablando, de crucificarse juntamente con Cristo. ¿Qué crucificó? Entiéndeme por favor esto. Literalmente, ¿qué crucificó Él? El cuerpo, la carne, ¿verdad? No la carne de pecado, ¿verdad? Pero sí esta carne. Amén. ¿Y qué tenemos que crucificar nosotros también? La misma carne, el rochoy, el puyazo, todo lo que está estorbando ahí. El bofe, la pancita. Eso pasa. Eso sí quiero crucificar. Tierra árida, amén, es un lugar en donde, ¿qué dice la Biblia? No hay agua. Veamos este salmo. Aquí es donde empiezo el día de hoy, mis hermanos. Vamos a dar 2 puntos de este tema. Espero yo, tengo el deseo de darles los 2 puntos, que es lo que traigo ahí, ya les enseñé. Salmo de David. Nada más miren quién escribió el salmo. ¿Quién lo escribió? Bueno, le voy a dar vuelta para acá, así tengo más libertad. Ahí está. ¿Quién escribió el salmo? David. Yo no sé ustedes, mis amados hermanos, pero a mí me gustaría, cuando ya estemos allá en el reino de los cielos, ¿a quién creen que me gustaría ir a conocer? ¿Para qué creen que me gustaría ir a conocerlo? Primero, para ver si es de mi alto. Dicen que medía como unos 70, un poquitito más alto que yo. Tampoco se crea mucho. Sí, así dicen que más o menos unos 70 medía, comparado con Goliat. Amén. Un poquitito. Salmo de David, ¿en dónde lo escribió según lo que dice ahí? Miren, mis amados, lo escribió cuando estaba en el desierto de Judá. Entre paréntesis, vaya que me acordé de esto. Todos los de la alabanza necesito platicar con ustedes, así que no se me vaya a ir ni uno, por favor. Amén, cuando termine el culto, lógicamente, ¿verdad? El desierto de Judá. Oh Dios, dice, tú eres mi Dios. ¿Decimos amén? Miren lo que dice el salmista, debería de ser así. Te buscaré con afán, mi alma tiene sed de ti. Alguna Biblia dice, aún mi carne te anhela, cual tierra seca, ¿y qué dice? Y árida, donde no hay agua. Entonces deberíamos de buscarlo así, ¿sí o no? Pero lamentablemente, mis amados hermanos, muchas veces venimos como que ya estamos saciados de todo. Y hay que rogarlos, hay que pedirles, hermanos, abran su lab. Y si usted tampoco lo sabe, pues ábranlo ustedes por lo menos. Dejemos de molestar. Entonces, ¿qué dice acá? Esto es lo que me interesa a mí acá ahorita. Deberíamos de buscarlo como tierra árida. Pero no es tanto eso lo que me interesa en este punto, sino me interesa esto, que en la tierra árida, dice claramente ahí el salmista, no hay agua. ¿Y en dónde estaba él? O sea, esto no es algo que él escribió como algo que se estaba imaginando, sino lo escribió, ¿por qué? Porque lo estaba viviendo, porque estaba en el desierto. Entonces, no era ciego, ¿verdad?, para darse cuenta que en el desierto no hay agua. Bueno, vamos a avanzar, porque yo traigo acá 3 citas que fueron las únicas que encontré en donde la Biblia dice que no hay agua. En toda la Biblia 3 citas encontré en donde dice que no hay agua, según la versión, ¿verdad? Les aclaro esto: todo lo que está escrito en verde no es que no sea parte de la Biblia, sino quise resaltarlo, y así como está ahí entre paréntesis, así está en la Biblia, para que nos demos cuenta, mis amados hermanos, de algunas otras cosas que están relacionadas a la falta de agua. Amén. Yo espero estarme dando a entender, porque cuando hablamos de la falta de agua, díganme, ¿de qué estamos hablando? No hay agua. Aquí ya les mencioné por lo menos 27 cosas que pasan, o características de la tierra árida. Pero acá vamos a ver 30 cosas que yo le coloqué ahí, que donde no hay agua, no hay vida. Pero en donde hay agua, hay esas 30 cosas, que también no son todas, pero fueron las que me dieron tiempo poder buscar. Amén. Entonces yo pregunto, en donde no hay agua, mis amados hermanos, o mejor dicho, para ustedes, ¿figura de qué es el agua?
Ahí va uno, ojo. Es figura del Espíritu de Dios. ¿Qué más? Es figura de la palabra. ¿Qué más? Aquí tenemos, miren, 30 cosas. Que si no hay agua, esas 30 cosas, ¿qué va a pasar? Si no hay agua, no van a estar. Y si hay agua, esas 30 cosas van a estar. Entonces se los aclaro para que ustedes si ven, no hay agua. No, sino que entendamos que espiritualmente hablando, la falta de agua, mis amados hermanos, demuestra el nivel de vida espiritual que ustedes y yo tenemos. El tipo de creyente que somos. Amén. ¿Me voy dando a entender con eso? Aquí sí hay agua, ¿verdad? Porque si alguno se me está durmiendo, voy a pedir a los diáconos unas 3 guacaladas de agua. No, pastor, sí se entiende. Isaías, capítulo 1, versículo 28 al 30. Entonces, ¿está claro lo que está en verde? Eso es de la Biblia. Y así como está ahí, así está. ¿Qué fue lo único que yo hice? Echarle color, resaltarlo para que ustedes noten, mis amados hermanos, algunas cosas que acontecen por la falta de agua. Y es que miren, lamentablemente ustedes y yo, bueno, quizá la palabra lamentable no cabe. Ustedes y yo no estamos para juzgar a nadie, de decir, de emitir un juicio en contra de él o de ella. Amén. Pero lamentablemente aquí sí cabe, por los mismos frutos dice la Biblia que nos damos a conocer. Por nuestras mismas acciones, mis amados hermanos, demostramos que tanta agua, estas 30 cosas que están ahí, tenemos, o qué tanto de estas otras 27 tenemos. Amén. Porque si hay agua, están las 30. Y si no hay agua, me hubiera gustado buscar otras 3. Pero aquí podemos encontrar más de 3. Amén. Escúchenme, dice, pero los rebeldes y los pecadores, no pescadores, dice pecadores, ¿serán qué dice? Aplastados y destruidos. ¿Qué dice? Como que voy a pedir un poquito de agua, ¿sí? Rebeldes y ¿quiénes? Y pecadores serán destruidos, juntitos los dos. Y aquellos que abandonen, lo que significa esa palabra abandonar es que se aparten del Señor. Piensen, por favor, piensen. Mencionen ustedes algún ejemplo, algún personaje en la Biblia. Yo tengo uno en la cabeza. ¿Dónde, pastor? No se lo digo. Que se apartó del Señor. Un personaje bíblico que ustedes sepan que se haya apartado. Hay varios, ya tengo otro. Sansón, muy bien. ¿Quién más? Salomón. ¿Quién? Saúl. ¿Se dan cuenta que hay un montón? Y les pregunto, ¿y qué les pasó? ¿Qué le pasó a Sansón, por ejemplo? Se murió. Se mató. ¿Qué le pasó a Saúl? Se mató. Le quitaron el reino. ¿Qué le pasó a Salomón? Por amor a tu padre David, no te divido el reino a ti, pero se lo dividió al hijo de Salomón. Ya no fue ni por amor a él, fue por amor a ¿quién? A su padre. Es que ese David, yo creo que sí midió unos 70. Mis respetos para el rey David. ¿Le gustaría que ustedes dijeran por amor a, menciónenme un nombre? Por amor a Karen. ¿Qué? Solo por amor. Por amor a Karen, por amor a cada uno de ustedes, tus descendientes. ¿Qué decía esta cita? Vamos a regresar. Y mi bendición sobre tus renuevos, por amor a Karen, por amor a cada uno de ustedes, tus descendientes serán bendecidos, serán benditos, poseerán la tierra de sus enemigos. ¿Les gustaría o no? ¿Ves qué hay que hacer? Hay que hacer por lo menos 3, o no hay que hacer por lo menos 3 cosas. Número 1, no ser rebeldes. Número 2, no estar pecando. Miren, pecadores todos somos.
Pero una cosa es que por naturaleza seamos pecadores, pero otra cosa es que o practiquemos el pecado o que nos deleitemos en el pecado. Una cosa es que nos agarren con las manos en la masa y otra con las manos en la moza. Rebeldes y pecadores serán aplastados y destruidos juntos, y aquellos que abandonen, que se aparten del Señor. Entonces, ¿por qué les pedí favor que mencionaran personajes que ustedes sabían que se habían apartado del Señor? Porque a ninguno le fue bien. A ninguno le fue bien. Saúl, por ejemplo, ya lo hemos mencionado varias veces en este último mes. Saúl se apartó del Señor y por eso dejó de ser rey. Sansón se apartó del Señor y por eso dejó de ser juez. Salomón se apartó del Señor y por eso le dividieron el reinado. Entonces, ¿a dónde voy con esto? De que hay gente, mis amados hermanos, que puede estar en la congregación y está apartado del Señor. ¿En dónde se echa a ver? En que no hay agua. Y si no hay agua, no hay frutos. Y si no me acuerdo, no me acuerdo. Y si no me acuerdo, no pasó. Qué doctrina más fea esa. Pregunto, ¿qué tan cerca del Señor estás, mi amado hermano? Ay, se quedan calladitos. Ahí se los dejo. Vean, ¿qué sigue diciendo? Serán consumidos. ¿Qué da a entender con esa palabra consumidos? Perecerán. Amén. Porque te avergonzarás. Escuchen esto, de la degradación, dice. ¿Y qué entienden ustedes por ser degradado? Quitarle el valor a algo, bajarlo de nivel. Imagínense ustedes que tal vez estamos contentos porque vamos a salir de tercero básico, ya contentos, ¿verdad? Y se dan cuenta de que no cruzamos cuarto, quinto y sexto. ¿Qué pasaría? ¿Degradado? Eso es ser degradado, mis amados hermanos. ¿Pero por qué? ¿Por qué uno es degradado? Porque la Biblia dice, por rebelde, por pecador y por apartarse del Señor. Entonces se van dando cuenta todas las características que vamos leyendo. Y hasta el final, ¿qué dice? ¿No tiene agua? Entonces, ¿por qué era rebelde? No tenía agua. ¿Por qué el pecado? ¿Por qué terminó aplastado? Miren qué tremendo, y destruido juntos. Bueno, sigamos leyendo mejor, si no, no me alcanza el tiempo. Entonces dice acá, porque te avergonzarás, está hablando de una degradación, de los robles en los que tomaste placer idolátrico. Ay, miren, aquí hay muchas cosas que hablar solo en esto que acabamos de leer. ¿Qué mes estamos? ¿Cuánto? Septiembre, ¿verdad? Octubre, noviembre y aparece Buki. Ahí estaba viendo unos memes yo ahí donde empieza a asomar la cara del Buki ya. ¿Y qué pasa cuando viene el Buki? Se dan cuenta que no hace falta que le diga. Llega Navidad y ¿qué empieza a pasar para esas fechas, hermanos? Empieza, yo no sé ustedes, mis amados hermanos, pero empieza el cristiano, empieza a ver las lucecitas. Y peor si en realidad para esa fecha lo abandonaron. Pone al Buki, ¿va? El Buki y él son destruidos juntos. Porque nos está hablando acá de robles en donde tomaste placer idolátrico. Está hablando de un árbol. Y cuando habla ahí, en aquel entonces, mis amados hermanos, por eso es la tremenda contaminación que el mes de diciembre trae. Porque en aquel entonces lo que se hacía, bien, te lo voy a poner con animales para que me lo entiendan. ¿Qué hizo Jacob? Cuando Dios le empezó a entregar el ganado de su suegro, ¿a dónde los iba a poner para que se aparearan? Dice la Biblia que les ponía unas varas
¿Para qué le ponían las varas? ¿No me escucho? Para que las vieran. Para que las vieran y según las varas, un árbol, ¿verdad?, se aparearan. Y en aquel entonces era igual, mis amados hermanos, cuando alguien quería algo, con todo respeto, por eso les puse el ejemplo con animales, ¿verdad? Ahí debajo del árbol se iban a tirar. Eso se le llama un culto fálico, un culto que tiene que ver, que no se le rinde culto a Dios, sino se le rinde culto a la sexualidad del hombre. Se le rinde culto a la fornicación, a la idolatría, al adulterio, y de eso está hablando ahí. Pero ¿por qué pasa todo eso? Porque no hay agua. ¿Alguna vez han visto ustedes un par de chuchos ahí y le han tirado agua? No, pastor. Eso es lo que dan ganas de echarles agua. ¿Por qué? Porque no tienen agua, pastor. Bueno, sigamos. Y te avergonzarás, escuchen esto, de los jardines. Y dice acá que los jardines son una pasión. Traigo una cita ahí, más adelante, casi la última que traigo, creo, en donde la Biblia nos muestra, mis amados hermanos, de que una pasión es como un fuego que se enciende y nadie lo puede apagar. Solamente se apaga hasta que la persona comete el pecado por el cual esa pasión se encendió. Solo así se apaga. Se queda tranquilo, pero cuando se vuelve a encender. Y eso está hablando acá. Jardines de pasión, dice. Eso suena como título de novela, pastor. Miren, dice acá, y te avergonzarás de los jardines de pasión que has elegido. ¿Para qué? Para adoración pagana. Entonces aquí viene, mis amados hermanos, yo se los digo sinceramente con mucho respeto, mis amados hermanos, pero sin ninguna pena. No es correcto que alguien se pare acá a decirles que ustedes abran la boca. Ah, no, boca abierta ni soy pastor. No es correcto. ¿Por qué? Porque yo necesito, bueno, ustedes y yo necesitamos entender de que solo por el hecho de ser cristianos, solo por el hecho de congregarse, el enemigo no nos quiere. Así de simple. Y es lo que lamentablemente nos acontece. Ay, no sé si les abro mi corazón, no sé. Me acordé de Aonay, payasito bolita. ¿Sí les abro el corazón o no? No quieren, pues no. Pues no responden. Pero ustedes y yo, lamentablemente, delante del ser humano, y no estoy hablando de nadie más que de los nuestros con los que vivimos ahí en casa, tenemos un carácter bien feo, hermano. ¿Y por qué no manifestamos ese carácter al enemigo? ¿Por qué no se trata, entiéndanme esto en el espíritu, ¿verdad? Porque todo bajo cobertura, y aunque muy enemigo sea, pero es autoridad. Por eso les digo, entiéndanme esto. ¿Por qué no nos agarramos con el diablo así? Bajo cobertura, nada de diablo cochino, eso no se dice. Porque sigue siendo una autoridad. ¿Por qué no agarramos ese carácter para pelearnos con él? Volvemos a lo mismo, porque no hay agua. Y porque nosotros escogemos, ahí lo dice claramente, porque has elegido para adoración, dice. Porque serás como un roble cuya hoja se descoce y muere como un jardín que no tiene agua. ¿Y qué mató al jardín según la misma cita? La pasión. Entonces, ¿qué pasiones, hermano? Pues de pasiones estamos últimamente muy bien, pastor. Cada día agrego una más. ¿Qué piensan de esa cita? La Biblia nos compara con robles de justicia. ¿Pero qué está diciendo acá? Que como porque serás como un roble cuya hoja se descoce y muere, y como un jardín que no tiene agua. ¿Y saben qué es lo más lamentable de esto, hermano? ¿Conocen ustedes los robles? Son los torres, pastor. ¿Conocen los robles? ¿Sí?
¿De qué tamaño se imaginan ustedes un roble? Son enormes, ¿verdad? Y saben ustedes que cuando uno se mete a investigar, dice que para que un roble llegue a su máxima edad, por así decirlo, así que esté robusto, galán, 200 años. O sea, para que ya esté en la cúspide de su hermosura, 200 años. Y para que solo porque no hay agua se muera. ¿Desde que le viví? ¿De qué tanto? 200 años. Y un año de sequía y se murió. ¿A dónde voy con esto? ¿Ya me entendieron la indirecta? Digo la referencia. De que tanto, mis amados hermanos, que trabajan nuestros padres. Tanto que se esfuerzan nuestros padres por darnos algo bueno. Tanto que se esfuerzan los pastores, mis amados hermanos. ¿Quién más se esfuerza? Padres, pastores, esposo, esposa. ¿Quién más? Los hijos. Para que alguno de nosotros logremos tener algo y medio se nos enciende el switch y se acabó todo. Y a la basura todo. Porque serás como un roble cuya hoja se descoce. Se le caen las hojas. ¿Por qué? Por una pasioncita. Entonces yo no sé a ustedes, pero ¿no les duele, mis amados hermanos? Esforzarse tanto por algo y que de la noche a la mañana alguien venga a destruirse. ¿Sí le duele o no le duele? ¿Por qué? Que según lo que estamos viendo acá, ¿y por qué pasa eso? Porque no hay agua. ¿Pero por qué no hay agua? Ahí es que miren, eso es tremendo, hermanos. ¿Qué dice? Elegido. Esta mañana, bendito Dios, ustedes y yo estamos acá, ¿por qué? Tenía privilegio y si no, pero yo que no sea por eso, porque elegimos estar acá. Bendecimos a los que no están, pero ¿por qué no están? Porque ellos eligieron no estar. ¿Sí o no? No, pastor, es que lo que pasa, que lo que acontece, que un jardín de pasión. Bueno, ya van 2 citas. La tercera, Zacarías capítulo 9, versículo 11, dice: en cuanto a vosotros también por la sangre de mi pacto contigo, lo que dice la Biblia dice todo eso, pero lo que las demás versiones dicen: he liberado a tus prisioneros del pozo que en el que no hay agua. Pero cuando dice acá mi pacto contigo, está hablando de mi pueblo elegido, el pacto que fue sellado con sangre. Eso no lo dicen las demás versiones, solo esta. Entonces miren, mis amados hermanos, por eso yo no sé si ustedes escucharon, pero en parte de mi oración yo le decía al Señor que no permitiera que su sacrificio en nuestras vidas fuera en vano, sino que en realidad, mis amados hermanos, sepamos ser agradecidos con lo que Él ha hecho por nosotros, que en realidad puedan haber frutos. Amén. Entonces mira, vamos a leer una vez más. En cuanto a vosotros también, dice, por la sangre de mi pacto contigo, está hablando del pueblo elegido, el pacto que fue sellado con sangre, he liberado a tus prisioneros del pozo en el que, ¿qué dice? No hay agua. Entonces miren en dónde no hay agua, mis amados, en los pozos tampoco hay agua. ¿Se acuerdan ustedes de alguien de algún personaje bíblico que hayan metido en un pozo? Según me cuentan mis amados hermanos, yo no soy personaje bíblico, pero yo también me vi en un pozo. Según cuenta mi mami, dice que yo tenía, no sé si 1 año, era la fecha de mi cumpleaños, que por cierto ya viene, ¿no? Y dice que ella me vistió así bien bonito, de blanco. Y lo típico, ¿verdad? De que los padres alistan primero a los niños y después se van a alistar ellos. Y yo me salí de la casa ahí. Pero en ese entonces no había drenaje, ¿verdad? Entonces lo que había era un pozo.
que estaba en la calle, ahí en la banqueta. ¿Y en dónde creen que se me ocurre ir? Me vi en el pozo. Y nadie se dio cuenta. Yo ni me acuerdo, a mí mi madre me cuenta. Y dice que pasó un señor que vivía aquí en la cuadra, pero de este lado, ahí donde vivía, una casa que tiene de este lado. Y él me sacó, dice, si no me hubiera muerto. ¿Por qué me sacaron? Así dice que me fui y el Señor me sacó, porque de mi familia nadie se dio cuenta porque yo me salí de la casa. Entonces yo también estaba en un pozo, solo que sí tenía agua. Entonces, ¿serán bonitos los pozos, mis amados hermanos? Y todavía sin agua. Ahorita mire, pastor, a mí un pozo, pero con internet y celular, que el mundo gire. ¿Y pozos sin internet y sin celular? Ay, sí, tendría que pensarlo, pastor. Bueno, hay 3 citas ahí entonces en donde la Biblia muestra que no hay agua. ¿En dónde no hay agua? En el desierto. ¿En dónde no hay agua? En el pozo. ¿Y aquí qué pasa, mis amados hermanos? ¿En dónde no hay agua? En los jardines. ¿Pero por qué no hay agua en los jardines? Porque uno lo escogió. Entonces, escojamos a Cristo. ¿Decimos amén? Bueno, tengo todavía 20 minutos. Esto solo se las voy a mencionar porque ya lo leímos en el culto anterior. En donde no hay agua, no hay estas 30 cosas. Las citas que yo busqué nos muestran que si hay agua, hay vida. Amén. Pero yo lo coloqué aquí al revés. En donde no hay agua, no hay vida, no hay río, fuente, nubes, sangre, inundado, palabra de Dios, manantiales, salvación. Miren qué tremendo es. Donde no hay agua, no hay salvación. En donde no hay agua, miren qué tremendo este otro, no hay dulzura. En donde no hay agua, no hay un cuerpo lavado. En donde hay agua, no hay sed. Amén. Y si no hay agua, entonces hay sed. Purificación, miren, donde no hay agua, no hay quien se pueda bautizar, hermano. Miren este otro que es tremendo. En donde no hay agua, no hay humildad. En donde no hay agua, no hay obediencia. En donde no hay agua, no hay arrepentimiento. En donde no hay agua, no hay iglesia. Si no hubiera agua, mis amados hermanos, ¿quién estuviera vivo? Nadie. Porque nosotros mismos necesitamos el agua. No hay llenura, no hay limpieza, no hay ríos de agua viva, no hay sanidad, no hay vino, entiéndase gozo, no hay revelación, no hay vida eterna. Pues, dígame ya, sin agua, ¿qué queremos? ¿Qué queremos si no hay agua? Nada, mis amados hermanos. Vida eterna, a mí no está Jesús, no hay Dios, no hay Espíritu Santo, no hay reconocimiento y no hay reino de Dios. Entonces, ¿qué queremos? Pues ahorita un tambo de agua. Bueno, avancemos pues. Voy a tratar de darles el segundo. Recuérdense que todo esto, los puntos que estamos hablando, vienen de... Creo que no pasa. De acá. Ya vimos que en donde no hay agua, no hay agua en el desierto, no hay agua en los jardines y no hay agua en el pozo. Ahora vamos a ver el punto número 2, reseca. ¿Escuché un amén por ahí? No. Tierra reseca. ¿Qué entienden ustedes por eso de reseca? Vean la imagen les va a decir algo. Solo permítanme. Esto es algo así como que, si ya saben cómo me pongo, ¿para qué me invitan? Es algo así como que el niño chillón y la mamá que lo pellizca. Es algo así como, está seco y todavía el gran solón. ¿Cómo va a estar esa tierra? Reseca. ¿Alguien podrá decir amén? No, pastor, yo estoy bien puliqueado. Vean pues. Reseca. La palabra reseca en relación a una cosa, dice que en relación a una cosa que ha perdido, escuchen esto, toda o gran parte de su humedad. Pero resalté nada más es esto en otro color. ¿Qué le pasa a algo reseco? Ha perdido. ¿Qué perdió?
Pues en este caso, la humedad. ¿Alguna vez, mis amados hermanos, no sé quién se atreva a ser sincero, alguna vez han sentido como que Dios está lejos? ¿Qué pasó? ¿Será que Él se alejó? ¿Quién se alejó entonces? ¿Qué perdimos? La presencia, la comunión, ¿qué más? La intimidad, el deseo, el gusto. Amén. Entonces démonos cuenta de que si no hay frutos, mis amados hermanos, porque algo perdimos. ¿Quién de ustedes, por ejemplo, sabe que tiene 1000 quetzales, pero tiene necesidad o un su gusto? Ah, no, esos 1000 quetzales los tengo por perdidos y no los toca. Ahí se lo digan dónde los tiene, hermano, ahorita voy a buscar. Hay cosas que no damos por perdidas. ¿Por qué? Porque nos sirven, porque son para el uso diario. ¿Quién de ustedes, por ejemplo, cambia cepillo de dientes todos los días? Otra cosa que no se cepillen, ¿va? Pero ¿por qué no cambiamos cepillo de dientes todos los días? Yo cada año cambio. ¿Por qué? Porque es algo útil que lo tenemos que tener presente. Yo no sé si a ustedes les gusta levantarse y empezar a hablar y todo. No, lo primero que uno hace cuando se levanta es besar a mi esposa. Por eso ya no le amo. Entonces, ¿qué dice acá? ¿Qué pasa con lo reseco? Algo ha perdido. ¿Qué pasó con tus frutos para el Señor, mi amado hermano? Algo perdiste. ¿Y qué dice la Biblia que hay que hacer cuando uno pierde algo? El que busca, encuentra. Vale. En relación a una persona o a un animal que está muy seco, que está muy delgado. Vamos a mencionar nombres. ¿Quién de ustedes se considera delgado? De todos. ¿Quién se considera delgado? Amén. ¿Y muy delgado? No sé por qué todos voltean la mirada al centro. Entonces, una cosa es estar delgado, pero otra cosa es estar enclenque, digo, muy delgado. Mire, una vez alguien me dijo, yo creo que ya se los conté. La cosa es que yo andaba con 2 amigos y ellos tenían un amigo en común que yo no conocía, pero me estaban contando de él. Sí, fíjate, me dice que aquel bien flaco, todo enclenque, así como vos, güey. Ay, perdoname. Me había tirado. Pues, escuchen esto, pues. Tu mamá es como vid fructífera. No vino ni un hijo o ni una mamá. Tu mamá es como una vid fructífera, porque estaba, ¿dónde estaba? Plantada cerca de los canales de irrigación. Entonces miren, ahí está claro. ¿Queremos ser como una vid fructífera? Tenemos que estar plantados cerca de los canales de irrigación. Ahora mencionen ustedes, espiritualmente hablando, ¿qué sería para ustedes un canal de irrigación? O sea, un lugar en donde los estén regando o fregando. ¿Eh? Aquí, dice, ahí sí con convicción, aquí. Bueno, entonces si aquí es como es un lugar de irrigación, ¿qué deberíamos de hacer? Estar aquí. ¿Cada cuánto? ¿Cada cuánto toman agua ustedes? Todos los días. Cada rato, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es necesario. ¿Y cada cuánto vienen ustedes a ser irrigados? ¿Cada cuánto se ministran? ¿Cada cuánto se limpian los pies?
Algunos, hermano, yo conozco gente que solo la cabeza, cuando se mete a bañar, solo el jabón en la cabeza, las aletas y el motor. Y los pies ya fueron irrigados, todas las suciedades que ven los pies. Pero el del motor. Pero miren qué tremendo, dice tu mamá. ¿Cuántos tenemos madre? Miren, madrecitas queridas, tienen que ser irrigadas. No vino ni una madre. Es fructífera y frondosa gracias al agua abundante. Sus fuertes ramas, escuchen esto, mira, escuchen esto, ven qué tremendo. Si nuestras madres, vamos a poner ejemplo como fueran nuestros padres, son irrigados y son fructíferos y frondosos, miren qué va a pasar con los hijos. Sus fuertes ramas crecieron muy altas y se convirtieron en cetros de gobernantes. Nosotros conocemos a un pastor, mis amados hermanos, tal vez es como de mi alto, tal vez por ahí. Y uno de estos días conocimos a los hijos. Ahí está la pastora. No me sale. No pareciera que fueran hijos de él, sinceramente. ¿Por qué? Porque son como el doble del tamaño de él. Y aparte de eso, una espaldota que tiene. Le conté como 20 cuadras. No cuartas, cuadras. Enormes, hermano. Y cuando el pastor dijo, les presento a mis hijos. Primo hermano de Goliat. Pero el pastor, mi respeto es como lo usa el Señor. Y miren lo que dice acá. Si tu mamá, no es tu mamá, sino tu mamá, te deja regar y déjate fregar. Y miren cómo van a ser sus hijos, centros de gobernantes. Se convirtieron en cetros de gobernantes. Creció tanto que llegó hasta las nubes. Era tan alta que se veía desde lejos. Se notaba porque era un árbol, ¿qué dice? Pero porque era frondoso. Porque miren lo que dice acá. Estaba plantada cerca de los canales de irrigación y tenía agua abundante. Yo no sé qué consideran ustedes, hermanos, pero miren, el profeta Tito dice, cuando él pasa a predicar, dice, nuestro apóstol dice, saca agua abundante. Yo apenas un vasito de agua saco para predicarlo. Pero no sé qué tanta agua consideren ustedes que hay en esta casa. ¿Habrá agua o no habrá agua? ¿Será abundante o no les alcanza? ¿Sí me están oyendo o no? Ese pastor necesita un poquito de agua. No sé, hermano, no, tal vez no me compete a mí decirlo, ¿verdad? Porque yo soy el que predica más. Pero yo creo que sí hay agua. ¿Estamos de acuerdo? ¿O alguien? No, pastor, el agua que quiera, a mí no me sacia. No, probablemente hay alguien así que le dice un poquito más. Pero, ¿sí o no? ¿Hay agua o no hay agua? Entonces, ¿cómo deberían de estar esos árboles? Frondosos. ¿Y cómo es un árbol frondoso? Frondoso. Pero se dieron cuenta de una cosa, dice. Estaba. No dice. Está. Son las 11, hermanos. Temprano todavía. Ayer nos íbamos, cuando hacíamos los cultos, a las 10, pastor, ya estaba en mi casa. Pero en ira fue desenraizada. ¿Por qué le cayó la ira? Si miren, hermanos, frondosa,
hijos, mis amados hermanos, como cetros de gobernantes. ¿Por qué le cayó la ira? Muy frondosa, pero, siempre hay un pero, pero fue desenraizada y arrojada al suelo. ¿Por qué? ¿Qué dice la Biblia que pasa con todo árbol que no da fruto? Dos cosas le pasan: cortar y echar al fuego. ¿Por qué? Si era árbol, pero no dio fruto. ¿Con qué esperanza plantamos una semilla de aguacate? De aquí a unos 20 años, todavía nuestros nietos ya están probando aguacate. Así fui yo a un lugar por ahí y ya tenía, mire, este arbolito, por como así un arbolito, ¿cuánto tiempo tiene? 10 años, ahora ni un arbolito así. No, mejor los compro yo. 10 años para esperar un aguacate, pero también de calidad. Entonces alguien me dice, ¿por qué fue desenraizada? Si era frondosa. Puede ser, no daba fruto, muy bien. Se alejó del agua. Como era muy frondosa, ¿qué dijo Nabucodonosor? El Señor le da un sueño de un árbol y le dice: ese árbol eres tú. Pero como se llevó la mamá de los pollitos, gallina, medio orgulloso de ser gallina, lo quitaron. Entonces, mis amados hermanos, ustedes y yo tenemos, pero de verdad, en el nombre de Jesús, tenemos que escudriñar. ¿Por qué? ¿Por qué hemos dejado de dar fruto? ¿O por qué sí doy fruto, pero mis frutos no maduran? Porque, repito, todos ustedes acaban de decir que por lo menos el agua que hay acá les alcanza. ¿Saben qué es lo que yo veo, mis amados hermanos? Es esto, miren. Esto es lo que pasa. Esta imagen está buena para un fondo. ¿Saben qué es lo que yo veo que pasa? Esto es lo que pasa. Por eso dejamos de dar frutos, mis amados hermanos. Santiago capítulo 1, versículo 13. Dos versiones diferentes. En cambio, son los propios, escúchenlo cómo lo dice esta versión, deseos y pensamientos de cada persona los que los arrastran al mal y los arrastran a la oscuridad. Escuchen esta otra versión. Sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. ¿Hay otra todavía? Cada uno es puesto a prueba por su propia pasión desordenada, que lo arrastra y lo seduce. ¿A dónde lo arrastra y lo seduce? A esto, a ser desarraigado. ¿Qué le dijeron a la higuera? Bueno, al viñador: arráncalo, porque va a estar cansando la tierra. 3 años he venido y fruto, 0. Nada. Arráncalo. Y la Biblia dice que esta es otra higuera, no sé si es la misma, pero la cosa es que al otro día dice que pasaron los discípulos y vieron que la higuera que el Señor había maldecido, dicen ellos, se secó. Por eso le digo, no sé si es la misma, porque a esta le dijeron: espérate, voy a acabar alrededor de ella y el otro año ven. Pero esa no, esa dice que el Señor vio que no había fruto, la maldijo. Bueno, no la maldijo, eso lo dijo que se secara. Y se secó. Al otro día que pasaron, estaba seca la higuera. Entonces, mis amados hermanos, yo creo que todos, todavía me falta un minuto, en determinado momento hemos sentido que espiritualmente hablando estamos bien. Hemos sentido que, como dijo Johnny la vez pasada, me cambiaron el chip, pero no le pusieron saldo. Bueno, ese no es el de Johnny, ese se me ocurrió. ¿Alguna vez han sentido eso, que les cambiaron el chip? ¿Sí? Entonces, mis amados hermanos, ¿qué hay que hacer? Ojo a las pasiones desordenadas. Miren, cuando ustedes buscan el significado de la palabra pasión, dice que es algo tan fuerte en el ser humano que, si es posible, es capaz de morir por ello. ¿Por qué murió Cristo? Por una pasión bien ordenada.
Pero ¿y si lo acabamos de leer? ¿Y si es una pasión desordenada? De todas formas, como dijo la viejita, achalto es achalto. Pasión es pasión. Ordenado o desordenado, pero de todas formas es pasión. Y lo lleva a uno a morir por eso. Entonces, ¿qué es tiempo de qué, mis amados hermanos? De que nos escudriñemos, como dice un corito por ahí, escudriñemos nuestros caminos y volvamos al Señor. ¿Saben por qué? Porque la palabra esta, bueno, no he terminado de leer aquí, ¿verdad? Pero es que ya se me fue el tiempo y ya siento presión. Bueno, vamos a ver. Leámoslo mejor. Luego dice, bueno, fue desarraigada y arrojada al suelo. Luego el caluroso viento del oriente marchitó sus frutos, haciéndolos caer del árbol y secándolos, y las ramas fuertes destruidas en el fuego. ¿Y quiénes eran las ramas fuertes? Estas que dice acá se convirtieron en gobernantes. Y ahora está plantada en el desierto y en tierra árida y reseca. Eso es lo que estamos hablando. Pero reseco. Otra versión dice que aquí donde dice, esta dice árida y reseca. Otra versión dice suelo seco, no sé, de alguna palabra se me faltó ahí. Seco y sediento. El fuego sale, escuchen esto, el fuego sale de sus ramas y consume sus frutos, de manera que ya no tiene ramas fuertes, ni ningún cetro sale de sus ramas. Este es un canto fúnebre y debe cantarse como tal. ¿Cómo se canta un canto fúnebre? Venid, ven. Ah, no, esa no va. Pecadores, adorar. Viejo. ¿Ven ustedes ahí el júbilo en el caminar del viejo? No, dice que ya camina lento. Es un canto fúnebre. Amén. Pero miren esto, esa palabra que dice ahí, reseca, esa palabra significa calcinar. Y cuando hablamos de calcinar, mis amados hermanos, se habla también de esterilidad. La palabra calcinar significa destruir algo con fuego. La palabra estéril significa no da fruto. Y cuando hablamos de calcinar, ahí viene, mis amados hermanos, lo que les mencioné en esta cita, de que qué es lo que calcina al ser humano: sus propios malos deseos, sus propios malos pensamientos, sus propios, mis amados, concupiscencias. Todo lo malo que ustedes y yo decidimos no rendirle al Señor, consume nuestras almas. ¿Y por qué les puse esa imagen? Porque les acuerdan que yo les comenté en alguna oportunidad que yo, bendito Dios, me rescató de ahí, jugaba, valga la redundancia, un juego que se llama Magic. Es un juego de cartas, pero esa es una de esas cartas, y esta carta se llama calcinar el alma. Y cuando ustedes y yo vamos a la Biblia muestra, como repito, ¿qué es lo que calcina el alma? Esto: los propios malos deseos, los propios malos pensamientos. ¿Por qué? Porque la pasión, mis amados hermanos, en el ser humano es una llama que se enciende y lo que le quema literalmente es el alma. Y es por eso que no hay frutos. Porque se resecó, se dejó, se alejó de donde había agua abundante. Lo vimos, ¿verdad? Fue desarraigada, cayó, el calor del fuego vino y hizo que sus ramas se cayeran, consumió sus frutos. Y si nos recordamos y leímos, y el fuego sale de sus ramas y consume sus frutos. Y en lo que estábamos viendo, las ramas figura de quién son: de los hijos. Y qué tremendo, mis amados hermanos, que por los problemas de los hijos, los padres terminen yendo. Y es ahí en donde nosotros como pastores nos damos cuenta de que, no voy a hablar solo de ustedes, sino de las ovejas a nivel general, de que pueden amarnos mucho como ministros, pero una vez uno se meta con sus hijos, no nos van a dar la razón. Siempre van a terminar apoyando a sus hijos, aún sabiendo que están mal. Se cumple lo que dice acá: el fuego sale de sus ramas y consume sus frutos. Que el Señor tenga misericordia. Decimos amén. Voy terminando.
Mateo 10:28, escuchen lo que dice: no tengan miedo de la gente que puede destruir el cuerpo, pero no la vida que está en ustedes, hablando del alma. Más bien teman a Dios, que tiene el poder de destruirlos totalmente. ¿En dónde dice? Pregunto. Dios tiene el poder de destruirnos en el infierno, ¿sí o no? Escúchame mi pregunta. ¿Lo hace, sí o no? ¿Cuántos dicen que no? ¿Lo hace Dios? ¿Dios nos destruye en el infierno? ¿Sí o no? Ay, mejor voy a ir a probar, pastor, y le cuento. Algunos hacen, ¿sí o no? No. Dios no nos destruye en el infierno, pero tiene el poder para hacerlo. Y a Él es al que tenemos que tenerle temor, porque tiene poder para hacerlo. Mas sin embargo, no lo hace. ¿Y por qué existe el infierno entonces? Vamos a regresar acá. ¿Dónde estaba? ¿Dónde estaba, hermano? Aquí está, creo yo. ¿Qué has elegido? ¿Por qué existe el infierno entonces? Y qué triste, qué lamentable, porque la persona lo escoge. El infierno, la Biblia muestra claramente que fue hecho para Satanás y todos los que se rebelaron con él, no para nosotros los seres humanos. A nosotros nos envió a su Hijo para rescatarnos. Pero ¿qué es lo que la Biblia dice ahí? Teman al que tiene el poder de destruir totalmente en el infierno, mas sin embargo no lo hace. Pero si no lo hace, ¿por qué mucha gente se va a quemar al infierno? Por lo que eligieron. Isaías 43:2: cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Un amén. Y si por los ríos, no te anegarán. Si pasas por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama te abrazará. Ni la llama, dice otra versión, se encenderá sobre ti. Pero ¿cuáles son las llamas, hermano? Los propios malos deseos, los propios malos pensamientos, una pasión, la seducción, la propia pasión desordenada que lo arrastra y lo seduce. ¿Hasta dónde lo arrastra? La Biblia dice ahí en el mismo libro de Santiago de que el hombre ha aprendido a domar grandes bestias, pero hay una que no puede domar y es pequeñita: la lengua. Pero dice que ¿por qué no se puede domar? Porque la misma lengua, dice, es inflamada desde el infierno. Por eso no se puede domar. O sea, sí se puede, por eso es que muchos no pueden domarla. ¿Por qué? Porque hay una llama en el cuerpo del ser humano que está puesta ¿en dónde? En la lengua, que no la pueden apagar. ¿Por qué no la pueden apagar? Porque dice la Biblia que el simple todo lo cuenta. Y la Biblia dice que el necio, cuando se queda callado, es contado por sabio. Hoy es domingo, ¿eh? O sea que tengo tiempo. ¿Me di a entender, mis amados hermanos? ¿Cómo les quedó el ojo? Pues a mí bien, pastor. Bueno, espero yo en el amor del Señor de que ustedes y yo entendamos. ¿Cómo vamos a regresar hasta acá? Permítanme para volver a empezar. Aquí está. Que aceptemos nuestra condición. Si ya la palabra fue ministrada, escuchemos, oigamos, pero ¿qué toca ahora? Entender. Abraza, tratar de abrazar, ¿verdad? Prestar atención, comprender, meditar y captar el sentido de ella. Pregunto, ¿cuál habrá sido el sentido del por qué este mensaje, mis amados hermanos? Temprano restregarnos en la cara. ¿Cuál habrá sido el sentido del por qué este mensaje? Para que demos frutos. Porque la Biblia claramente dice, y termino con esto: en esto es glorificado mi Padre. ¿En qué? En que demos mucho fruto y así demostremos de quién somos. Amén.
Amén y amén. No sé si todavía tienen ganas de aplaudir.